¿Qué harías si te dijeran que tu género condiciona tu creatividad? Dijeron que las mujeres éramos menos creativas porque la creatividad se nos iba en la maternidad. A partir de este contexto, Mónica Mayer decidió hacer algo radical. Si no me dedico a cambiar la sociedad, mejor me voy a mi casa porque por el simple hecho de ser mujer, no van a ver mi trabajo. Mónica entendió que no bastaba con hacer arte. Inventó una forma distinta de resistencia desde la colectividad. En 78 hago el primer tendedero. Con obras como esta enunció algo poderoso. El arte tiene que ser lo que nosotras necesitamos que sea. No somos el tema del arte, somos artistas. Nos enseñaron que lo personal es ajeno a lo público y que la vida es una experiencia individual. Como no les creímos, buscamos formas de ser y estar en colectivo. Así conocimos a Mónica Mayer, pionera del arte performativo y feminista en México, cuya obra ha sido un medio tanto de acompañamiento como de denuncia colectiva. ¿Estoy bien peinada? Sí. Acto 1. Lo personal. A mí me gustaría poder ir y venir en el tiempo para ver las cosas que se me han olvidado. Por lo menos para mí, los recuerdos son esporádicos y sería muy interesante poder recuperar en términos de archivo, a mí que me interesa tanto, realmente ir a ver un día en cada década. Sí, me he llegado a poner una que otra borrachera de aquellas, ¿no? Y una vez fumé mota en mi vida, así como Clinton, y fue en mi casa, porque yo no me iba a ir a un lugar que no sabía que me iba a pasar, y no me gustó. No me gustó porque con el alcohol yo puedo ir midiendo y sé, ya, aquí ya llegué a mi límite. Y con la mota no, entonces no era algo que me atrajera en lo más mínimo. Soy bien fresa en ese sentido, si es que entiendes el término fresa, porque creo que es un término también muy viejo ya. Pero no, tengo más bien, siempre he tenido cuidado con eso. Me da susto, pero yo me siento muy bien en esta edad. Yo me siento muy contenta porque veo lo que he hecho, veo lo que he logrado, ya tengo como una certeza de mis ideas, de mis afectos, entonces yo disfruto mucho la edad en la que estoy. Yo genéticamente soy como monogámica. Mis pasiones son de toda la vida, en el arte, en mi relación con Víctor, y es algo que ha crecido. Pues no siempre es fácil, no es siempre fácil en el arte y no es siempre fácil en la vida. Y a estas alturas con Víctor, pues ya es como, yo ya no andaría con nadie más. Imagínate tener que empezarle a contar lo que pasó hace 50 años. ¡Qué flojera! ¿No? Es otra relación un poco como con el arte, porque empezamos a andar juntos cuando estábamos en la Escuela de Arte, en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, y primero nos caíamos rete mal, pero regordos. Me caía, el Víctor venía de Tijuana, había vivido 10 años en Los Ángeles, yo había estudiado la prepa fuera, veníamos como de mundos muy diferentes y él era y es muy poco sociable de alguna manera, ¿no? Y luego de repente en un viaje de la escuela empezamos a platicar. Le presté yo un libro en inglés, me prestó el otro libro en inglés. Entendimos que los dos éramos de alguna manera biculturales y de ahí en adelante, pero todo el primer año decíamos, ¿por qué andamos juntos? No tendríamos por qué andar juntos, ¿no? Y en ese no tendríamos por qué andar juntos ha sido toda la vida y pues es mi hogar, por ponerlo de alguna manera, es con quien puedo hacer berrinche, con quien me puedo enojar, con quien puedo, y él también, y sabemos y tenemos la confianza de que ahí estamos el uno con el otro. Hemos tenido la suerte de crecer juntos, en la vida y en el arte, y hacer proyectos juntos, y apoyarnos mutuamente en nuestras producciones. Somos los más críticos el uno con el otro, pero es esta confianza de que estás hablando desde, pues, querer que la otra persona crezca. Para mí lo máximo es mi familia. Me conmueve poder comer con mis hijos, poder viajar con ellos, estar con la familia, estar con el nieto, eso es lo que más me conmueve. Sin duda alguna, están mis pasiones muy marcaditas. Mi familia en primer lugar, mi trabajo artístico
en segundo lugar, muy, muy cercano, y el archivo como tercer lugar. Y yo entré al arte por descarte, no me gustaba nada más. Entonces decía yo, estudiar química, estudiar economía, no, guácala, ¿no? Y decía yo, otros 4 años de escuela, no me gustaba la escuela, nunca me gustó. Y entonces dije yo, o sea, lo que aguanto es el arte. Me meto a la escuela de arte. Ahí empecé a ver qué tanto me gustaba y lo interesante que era y lo divertido que era y lo apasionante. Y ya que me fui a la escuela de arte feminista, ahí sí ya se convirtió en una pasión desenfrenada porque ya tenía un significado muy personal para mí, en lo personal, en lo político, en lo público, y entendí el arte de otra manera. Entendí el arte de una manera que pues sí tiene una relación muy fuerte con lo que pasa socialmente. Entonces sí, es una pasión a la que llegué poco a poco, pero que me gustó mucho. Aquí sigo. Yo estudié la prepa afuera y en la Gran Bretaña, en Gales, y ahí ya sabía yo de feminismo. Y tengo una prima inglesa que me daba revistas de feminismo todo el tiempo, no de arte, pero para mí no tenía sentido. A la prepa fueron a hablarnos de feminismo y de repente era pues que el igual salario, igual sueldo por igual salario y cuestiones de maternidad, y yo era una chavita de prepa. La verdad es que eso era lo que menos me importaba en esta vida. Pero ya cuando entré a la ENAP, a San Carlos, a la Academia de San Carlos en el centro, pues ahí sí empecé a pensar en otras cosas. Y un día, es el momento clave en el asunto, en una conferencia, una de las compañeras habló sobre mujeres artistas y caí en cuenta que no habían mencionado jamás a una sola en las clases de historia, ni siquiera a Frida Kahlo, que era nada más la esposa de Diego Rivera en ese momento, porque no era el ícono que es hoy en día. Entonces, al acabar la plática, todos mis compañeros empezaron a decir que eran los que venían del 68, los radicales, artistas, vamos a cambiar el mundo, en fin, ese tipo de cosas. Dijeron que las mujeres éramos menos creativas porque la creatividad se nos iba en la maternidad. Y dije yo, si ellos piensan eso, ¿cómo estará en el resto del mundo? Hubo un congreso muy grande en la escuela que querían cambiar el plan de estudios y asambleas y arriba de las mesas y de las sillas y todo el mundo muy emocionante. Y entro al baño y había un letrero de: compañera, haced el amor, mantened a los compañeros en pie de lucha. Dices, órale, pues estamos en la lucha los dos, ¿qué les pasa? ¿Qué onda? Si mis propios compañeros están en estas, o sea que si no me dedico a cambiar la sociedad, mejor me voy a mi casa a rascarme el ombligo porque por el simple hecho de ser mujer, no van a ver mi trabajo. Acto 2. Lo público. Y empecé a conocer a otras artistas, a Magali Lara, a Rowena Morales, Carolia Paniagua, una serie de artistas que andaban más o menos en lo mismo. Empezamos a juntarnos y a organizar exposiciones y a leer, a autoeducarnos, a hacer una bola de cosas. Y así poco a poquito fue creciendo el asunto. En 1975 en México se llevó a cabo la Conferencia Mundial de Mujeres de la ONU, es cuando empieza el Año Internacional de la Mujer, y se hace esta conferencia enorme, maravillosa, con mujeres de todo el mundo, y el Museo de Arte Moderno hace una exposición, el bomberazo político por la conferencia, en la cual invitan a pintores hombres a presentar cuadros de mujeres. Eso era como... Dices, pues no somos el tema del arte, somos artistas. A muy poquitas artistas invitaron. Pero la revista número 9 de Artes Visuales, que era la revista que hacía el museo que editaba Carla Stelbeck, saca un número que fue bien importante para mí, porque por un lado reúne a artistas, críticas, antropólogas a hablar de este tema. Cuestionaban la separación entre el arte y la artesanía. Entonces, para mí, desde ese número es muy claro, por un lado, que el feminismo en México es interseccional o no es, porque aquí hay preocupaciones de cuestiones de raza, de clase, de otras problemáticas, no nada más de mujeres. Entonces, era muy interesante para mí ver, en ese momento, pues todo era la lucha de clases y apenas empiezan a entrar el feminismo y la lucha LGBT. Y en esa misma revista viene una entrevista
de Arlene Raven, que es una historiadora de arte feminista, y Judy Chicago, la gran artista estadounidense, y había un artículo de Lucy Lippard, y yo me entero que están estas mujeres en Estados Unidos haciendo esto. Entro corriendo a la oficina de Carla, a quien no conocía, y le digo, yo me tengo que ir allá, yo tengo que ir a conocer a estas mujeres. Y me fui primero 15 días, les escribí, me dijeron, va a haber un curso en verano, me fui para allá, y luego regresamos Víctor y yo a México a trabajar, a ahorrar para podernos ir a Los Ángeles después a que yo hiciera pues, el curso de 2 años que tenían. Esos fueron momentos en donde empiezo a entender, cuestionar qué es esto del arte feminista, cómo funciona, ¿no? Cómo se come. Fue una época muy apasionante. Ya desde que estaba yo en San Carlos, en la ENAP, estaba interesada en temáticas feministas. En 78 hago el primer tendedero, entonces ya estaba yo interesada en arte participativo, aunque no como lo entiendo hoy. Por ejemplo, cuando estuvo el primer tendedero en el museo, no había espacio para que el público participara, era más bien obtener respuestas de fuera. Por un lado son las mismas vetas que sigo, y por otro lado, en esa época no volvías a hacer una obra. O sea, hacías el tendedero una vez y jamás se volvía a repetir. Hacías un performance una vez y no se volvía a hacer. No había el interés que hay hoy en día que tenemos hoy en día en archivos y en trabajar con materiales de archivos. Eso ha cambiado también. Entonces he rehecho piezas, reactivado piezas. Cuando empezamos con cuestiones del arte feminista, pues era muy adverso el medio. Entonces, bueno, de entrada Maris Bustamante y yo nos divertíamos un montón y jugábamos con la ironía y jugábamos con el humor, y es un elemento que funcionaba bien. Me divertí horrores con Polvo de Gallina Negra, el grupo que tuvimos Maris Bustamante y yo. Con Víctor Lerma me divierto mucho trabajando los distintos proyectos de Pinto mi raya. Y ahí están mis amigos, ahí está la gente que conozco y que quiero. También he hecho obras que parten del enojo, como la de Yo no celebro ni conmemoro guerras, que esas son obras que están planteando otra cosa. Esa no tiene mucho sentido del humor, ¿no? Es un dicho y ya, es un planteamiento político. Pero me gusta el humor, me gusta divertirme, me gusta plantear las cosas, me gusta no nada más la parte de la denuncia, sino la parte del acompañamiento, y siento que te puedes acercar más a la gente a partir del diálogo y a partir de la risa, que muchas veces a partir de los golpes, que a veces son necesarios. Llevamos 10 años haciendo editatonas en Wikipedia para meter información sobre las artistas de México. Mi enfoque hacia la inteligencia artificial es así también. Bueno, ¿qué información va a tener para que se pueda utilizar? Creo que va a ser más utilizada la inteligencia artificial como herramienta. Pero entonces pues le quita el chiste por lo menos para mí le quitaría el chiste si no es como un diálogo con la inteligencia. Yo sí regaño al ChatGPT. Pero eso no está bien. Agarra tus datos correctamente. Es esto, lo otro, y aquí están las fuentes, ¿no? Porque yo creo que también es un sistema como Wikipedia, como además que tenemos que ir educando para que tengan la información correcta. Me preocupa más los sesgos que tiene, porque los sesgos pues son de países europeos, de Estados Unidos, de países económicamente fuertes, y entonces toda la información de todo el resto del mundo, como el archivo, no está. Y ahorita es nada más, pues ráscale y ve las herramientas que hay y ve cómo puedes jugar con ellas. Y si puede ayudar desde las cosas más elementales, corregir un texto para que me diga dónde se me fue la coma, hasta métele un texto y que le haga una canción. Lo mismo hacíamos en los 70 cuando estábamos haciendo arte con fotocopia, transgrafía, que le decíamos, que era poner una fotocopia blanco y negro y la pones en el papel y le echas acetona y pasas la imagen. O ya en los 90 utilizando las grandes impresiones, que ahora ves estas impresiones enormes en todo un edificio. Pero yo creo que además hay una larguísima tradición en el arte de jugar con las distintas herramientas y la tecnología, y si se desarrollaron los acrílicos fue porque artistas estaban también trabajando en ellos, y la perspectiva cuando se empieza a utilizar en los murales es porque empiezan a utilizar Siqueiros fotografía con Leo Matis, así, toman una foto así para que se vea el escorzo. Hay siempre este uso y no es, ya, no utilizó nada más su dibujo. No, vamos a utilizar las herramientas que hay a nuestra
disposición, ¿no? Como artistas feministas, pero yo creo que en general el arte tiene que ser lo que nosotras necesitamos que sea. Si mi trabajo artístico consiste en hacer una conferencia performanceada, eso es mi trabajo. Tiene que ir en función de lo que vamos necesitando. Y ahí sí, pues vamos a ver si a la inteligencia artificial se le ocurre, porque va trabajando con lo que conoce. Pero el pensamiento artístico es vete para donde quieras, vete por 10 caminos diferentes, encuéntrale por otros lados. Cuando empezó Facebook, mis hijos me decían, mamá, métete porque te va a gustar. Y yo, ay, no, porque ya tengo tu correo electrónico y ya es mucho y quién sabe qué. Mamá, te va a gustar. Y más o menos, pues haber sido como en 2008, me sentaron y me abrieron Facebook. Y yo, es como arte correo, pero no tengo que lamer todos los sobres para andarlo mandando, ¿no? Puedo mandar el trabajo de esta otra manera. Entonces, el interés ya estaba desde antes de encontrar formas de distribución en el arte que pudiera llegar a muchos lugares y no nada más por los sistemas tradicionales del arte, sino alternativos. Las redes sociales pues me han interesado mucho y ahora pues trato de jugar con todas ellas. Ha cambiado la manera en que yo entiendo el arte, pero lo que ha cambiado principalmente es el contexto. Para mí cada contexto va presentando distintas posibilidades de juego. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo le haces para que funcione? ¿Cómo resolverlo formalmente? Difusión, distribución, es un rompecabezas, ¿no? Y mira que los rompecabezas no me gustan porque nunca encuentro dónde van las piezas, pero este otro rompecabezas sí me gusta. Una de las cosas difíciles cuando no había redes sociales era que vas, montas una exposición, trabajaste 3 años, invertiste todo tu dinero y cuando mucho van tus cuates a la inauguración y te dicen, hola, muchas felicidades, ¿dónde es el cóctel? Y entonces se queda uno sin ninguna retroalimentación, que para mí es muy importante. Yo incluso en exposiciones que tenía me iba de incógnito y me paraba de repente atrás de las personas para escuchar qué estaban diciendo. Con el tiempo, pues hay redes sociales y he aprendido a dar muchas visitas guiadas de mis proyectos cuando puedo, porque es una manera de compartir y es una manera de enterarme. El nombre es Hablando se entiende la gente, interviniendo el archivo de Pinto mi Rey a partir del texto, la imagen y la palabra, porque ese ha sido el proyecto que he trabajado 3 años como miembro del Sistema Nacional de Creadores. Yo llevo mucho tiempo creando archivos y trabajando sobre los materiales de los archivos, haciendo piezas a partir de esto. Hay cosas pues de los años 70, de conferencias que nos fuimos a dar Víctor y yo a Europa en 80, nos fuimos 4 meses a dar conferencias de proyectos que traje de artistas del pasado a México, de artistas mexicanas para Estados Unidos. Entonces es un material importante. Y planteo este proyecto y empiezo a hacer obras que tienen que ver con esto y luego otras que tienen que ver con el archivo, que tienen que ver con materiales que están ahí como la de Gotas de Sabiduría, que originalmente es de una reseña que hice, que escribí muchos años en el periódico, sobre citas célebres de artistas. A partir de eso, Víctor y yo hicimos un performance. En los años 90 también. Entonces vuelvo a recuperar este material y a decir por qué siempre son las frases de estos artistas que generalmente son hombres, son blancos, son europeos y que tienen que ver conmigo. Entonces nos ponemos a hacer una búsqueda en Facebook de lo que yo he escrito de 2008 a la fecha que puede parecer cita célebre. Y hago una pieza con fotos, entonces una pieza bien impertinente, porque no es porque alguien más dijo hiciste una frase célebre, sino porque dije yo digo, porque esa es la actitud que creo que tenemos que tener las mujeres, porque si no, nadie nos va a invitar. Si no nos invitamos nosotras solitas, nadie nos va a invitar, nadie va a escribir de nosotras, nadie va a organizar exposiciones y lo tenemos que hacer. Hay una que es instrucciones para hablar con el archivo, que son preguntas que me voy haciendo. Es un video que dice, comparte un dibujo que hayas hecho de niña y alguna vez pensaste dejar el arte y en fin, son una serie de cuestionamientos que yo misma me hago a partir del trabajo. O esta pieza que está atrás, que fue cuando cumplí 70 años, como gesto de rebelde, me rapé
porque de adolescente no tuve la oportunidad de hacer gestos rebeldes por mi situación familiar. Entonces me rapan y vienen Yuruen Lerma-Mayer y Natalia Olac-Farfán y documentan, y Olga Valencia, que conozco, que he hecho performances con ella, viene y me rapa. Y luego hacemos una exposición, y la exposición todo el mundo trae la obra en gafetes. Escogemos obra de ellas y obras mías en cuestión de esto y se presenta. Entonces son piezas también que van saliendo a partir del diálogo, que acaban siendo proyectos en colaboración. Todas mis piezas de alguna manera son colaboraciones con personas que me ayudan. Tonantzin Arreola a hacer edición de video, Brenda Hernández con toda la cuestión de diseño. Van siendo piezas colaborativas y es muy divertido eso de trabajar en grupo. Entonces sí, en esta exposición hay 9 piezas que son parte de los 3 años de trabajo reciente que he hecho para lo de la beca del Sistema Nacional de Creadores. Una obra con la que he empezado a pensar en esos términos es la que empecé en 2018, que es la de Soy tan pero tan vieja. Y esa ha ido creciendo y ampliándose, que son estas frases que hablan de la vejez desde distintos puntos de vista. Y empezó por frases en Facebook y luego es una página en Instagram. Y luego se hizo un panel de 1,50 m por 1,20 m. Ahorita está en Colombia, son 10 paneles más otros grandotes. Y aquí en la exposición en el claustro está en un formato que me gusta muchísimo porque son todas las respuestas que teníamos hasta ese momento, que eran como 800, recortadas en distintos tamaños para que la gente se las lleve. Y yo, por ejemplo, ahí me encantaría hacer una macro instalación con estos textos, ese tipo de cosas. Yo sí me la imagino así como en un espacio enorme, llenándolo todo. Luis Valverde me estuvo invitando durante un año entero a ir a su Galería Tianguis Nesa, que es su puesto que tiene en La Lagunilla. Y yo, no, es que la producción y que esto y que el otro. Y él insiste. Realmente quería que yo fuera porque había leído un libro que yo escribí de espacios alternativos y tenía mucho interés porque este es un maravilloso espacio alternativo. Y un día se me prendió el coco y dije, pues voy a ir a hacer un performance en el cual llevo objetos, que es en lo que estoy trabajando el archivo, y vendo los chismes de los objetos. Y pues ahí salió la pieza, y luego la pieza se convirtió en entradas en Facebook, y luego se convierte en la exposición en una instalación, y va creciendo ella sola. Es en relación con lo que va pasando en el contexto. Hice el performance en Los Pinos también, y en lo que me proponen, y en lo que se va dando. Es una relación directa con cada espacio y con cada situación, ir trabajando para el contexto también, ¿no? Acto 3. Lo colectivo. Yo siempre digo que yo no pertenezco a ninguna rama, que más bien ayudé a construir un nidito dentro del arte feminista. Un poco para mí es eso, es el lugar donde está la gente que está interesada en hacer cosas similares, que podemos trabajar juntas, a veces ellas en mi proyecto, yo en el proyecto de ellas, y vamos creciendo juntas. Me gusta mucho el trabajo colaborativo, es muy, muy divertido, que es un grupo que viene a trabajar en tu proyecto, o que es un proyecto que hacemos en conjunto, Maris y yo, Víctor y yo, 2 o 3 personas, hacen que haya más riqueza en cualquier proyecto, porque son más ideas, más energía, con sus dificultades. Es más sencillo trabajar una sola y no tener que preocuparse. Es difícil trabajar en colaboración o en colectivo, pero a mí me parece muy, muy divertido, muy nutritivo. Tengo piezas que salen de lo que platico con la gente en Facebook. Se van nutriendo a partir del diálogo. Escribí durante 20 años en el periódico y era muy divertido porque yo veía a otros críticos, académicos que decían, no, yo tengo que analizar el trabajo sin que esté él o el artista presente porque debe de hablar por sí mismo. Y yo no, yo quiero enterarme por qué hicieron el trabajo, qué es lo que pasó, cuáles fueron los problemas, en qué funcionó, en qué no funcionó. En fin, para mí es muy importante que sean quienes produjeron el arte y quienes hablen en primera instancia de esto. Ya luego le puedes dar la interpretación que quieras y puede significar otras cosas para ti. Pero para mí sí es muy importante este acercamiento
con que desde el arte quienes lo hacemos contemos las historias. Entonces, para mí, que hago una pieza sobre una jarrita que he guardado durante 50 años, que era de mi mamá, y luego Víctor me hacía ahí el café, y ya se le hizo un hoyo, y hago un video de eso, y que alguien me comparta, pues yo tengo una olla que se convirtió en maceta, que era de mi abuelita y que la guardé. Para mí eso es invaluable, que haya logrado tocar un punto dentro de mí que hace contacto con las otras personas. Siempre pienso que lo más íntimo y lo más sincero que pueda uno hablar es lo que más conecta con la gente, aunque parezcan a veces babosadas, ¿no? Y el jabón Camay, que tiene una etiqueta de gigante, y me significa por alguna razón, y alguien más me cuenta su historia de cuando iba a Gigante, que era chiquita también. Entonces, para mí, eso es el premio, cuando logro conectar con alguien y que le dice algo que tiene algún significado, el trabajo, ¿no? Aunque sea para reírse. Un poco mi trabajo también a estas alturas de la vida, en vez de ser de denuncia, trata de ser de acompañamiento, de encontrar esas cosas desde el afecto, desde lo cálido, desde el compartir nuestras vidas y las cosas que nos hacen incluso felices, un poco para contrastar todas esas cosas espantosas que están pasando en el mundo. Hay muchas cosas que me están conmoviendo hoy en día en el mundo. Lleva mucho tiempo la lucha en México en cuestión de las personas desaparecidas, de los feminicidios. Esto me conmueve profundamente al conocer a las madres que están buscando a sus hijas y que incluso para ellas es mejor ya saber que están muertas, porque no hay nada más espantoso que alguien esté desaparecido y no saber dónde está. Me conmueve mucho todo lo que está pasando en las guerras, en distintas partes del mundo, lo que está pasando en Gaza. Hay muchas cosas muy fuertes que me preocupan, que me angustian y que es difícil. Tenemos los mismos problemas que hace 40, 50 años. Digo, seguimos haciendo tendederos porque el acoso no ha cambiado e incluso está peor la violencia hacia las mujeres. Entonces, en ese sentido es muy, muy triste. En otro sentido, es maravilloso que que una pieza como el tendedero sirva de herramienta para el activismo, para el arte y para la pedagogía. Hasta salió el tendedero en una telenovela. ¿Qué más puede pedir un artista que de un proyecto salga del mundo del arte culto y vaya a la cultura popular y que se convierta en algo que la gente ya quizá no sabe ni quién lo hizo, pero que les es útil? No, pues es maravilloso. En el arte feminista yo veo que son dos posibles estrategias, la de denuncia y la de acompañamiento. La de cómo hacemos trabajo que nos haga sentir en un lugar seguro, en un lugar donde somos entendidas, donde somos apreciadas, para poder seguir trabajando, porque si no, no podemos seguir luchando, ¿no? Me interesa hacer arte, sigue siendo muy satisfactorio. Y no hubiera eso, no, pues no seguiría yo en el arte, ¿no? Si no fuera satisfactorio, no lo seguiría haciendo. Pues bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias. De nada, al contrario, yo con mucho gusto. Ya ven, me invitan a jugar y aquí estoy jugando con ustedes en el arenero.